A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Nicole Baumgartner, es psicóloga clínica, máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental, postítulo de especialización en sexualidad, consejería y terapia sexual, fundadora de Sexualidad Consentida. Bueno, le damos el paso a Nicole para que dé inicio a su presentación. Docente. Hola, ¿cómo están? Veo algunas caras conocidas. Fernando, Mariu, saludos. Eh, bueno, un gusto compartir con ustedes. Hoy tenemos aproximadamente una hora y vamos a hacer una parte más teórica y otra parte experiencial, porque dado que vamos a estar hablando de abordajes corporales, va a ser importante también llevar eso al cuerpo. Hola, la Sole también, que la veo por ahí. Entonces voy a compartir pantalla. Hola, hola. Segundito. ¿Se ve? ¿Me hacen algún gesto los que están con cámara? Sí, ya, perfecto. Bueno, la idea va a ser como hacer una parte como más reflexiva, teórica, después una parte práctica y al final abrir un espacio para comentarios, preguntas, reflexiones, ya, lo que quieran compartir. Bueno, entonces, como decía al principio, vamos a hablar sobre el cuerpo como puerta al placer, abordajes psicocorporales en sexología. Hoy día tenemos solamente una horita para un tema que puede ser enorme porque la cantidad de abordajes psicocorporales que hay es múltiple, entonces vamos a hacer más bien una mirada general, más que meternos en un abordaje en específico, sino que una mirada más amplia. Y para quienes quieran profundizar más, vamos a estar abordando esta temática en este diplomado de sexología avanzada y vamos a tener ahí 4 horitas para profundizar mucho más en esto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Dar a conocer la importancia de los abordajes psicocorporales en la salud sexual y en el trabajo con la sexualidad, destacando el cuerpo como territorio de la sexualidad. Y vamos a explorar, como les decía, ya una parte más experiencial y práctica, somática, que por supuesto que es una invitación, es voluntaria, con el fin de explorar un poco todo esto que hablamos, ¿no? La conexión corporal, la capacidad interoceptiva, que ya vamos a ver qué es, ¿no? Y el poder identificar las sensaciones en el cuerpo, las preferencias y las necesidades, que vamos a ir viendo que es algo fundamental para poder vivir una sexualidad satisfactoria. Entonces, ¿de qué se trata esto del cuerpo como territorio de sexualidad? Una vez escuché de una profe esta frase que me pareció muy importante, que es, no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, porque muchas veces también es interesante ver cómo nos referimos a nuestro cuerpo, como si fuese algo ajeno. Incluso a veces cuando hacemos trabajo corporal, se nos señala, escucha tu cuerpo, que tiene algo muy bonito esa invitación, pero en el fondo es como si yo tuviese que escuchar a un otro, ¿no? O algo que no fuese parte de mí, que es muy distinto a, en vez de plantearlo como un escucha tu cuerpo, podría ser de un escuchar al cuerpo a un escucharme más bien, ¿no? O un sentirme. En el fondo, esta es una invitación como a entender el cuerpo como una unidad psique-soma, ¿no? Y no como una parte nuestra o como algo ajeno, que es muy distinto a toda esta mirada más de Descartes que hablaba, ¿no? Esta separación de la mente y el cuerpo. Y por supuesto que hoy día vamos a ver que esta unidad psique-soma se puede también influenciar por distintas experiencias o situaciones en donde esa unidad se puede ver un poco descendida. Hay muchas personas que consultan por temas en torno a su sexualidad
que plantean estar en desconexión con el cuerpo o estar mucho en la cabeza, que les cuesta bajar al cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces esta unidad psique-soma hay que trabajar para que se sienta más unificada y para que realmente sintamos que estamos habitando nuestro cuerpo. No que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y cuando estamos hablando de cuerpo, no estamos hablando de este cuerpo anatómico que vemos en los libros de medicina o de biología, sino que vamos a estar trabajando con un cuerpo vivo, un cuerpo sentido, un cuerpo que experimenta su existencia desde los procesos internos. ¿Y cuánto acceso tengo yo a mi mundo interno, a mis sensaciones? ¿Cómo el cuerpo se siente a sí mismo? Eh, entonces, cuando estamos hablando de este trabajo, de estos abordajes corporales en general, eh, tiene que ver con el cuerpo percibido desde dentro, no lo que se muestra, no como aparece el cuerpo ante el espejo, como otros lo ven, sino que cómo yo habito y siento mi cuerpo, cómo me siento. Entonces, la información básica de los ladrillos para habitarnos tienen que ver con las sensaciones. Y estas sensaciones, o esta percepción de mí misma a través de las sensaciones, eh, puede venir tanto por estímulos que son originados desde el exterior, como también de estímulos que vienen desde el interior del propio cuerpo. ¿Mm? Y esta es una conciencia somática, tenemos una conciencia más racional, cognitiva, reflexiva, y tenemos una conciencia somática, ¿no? Y a veces no siempre van de la mano. Y podemos ir pensando cómo eso puede afectar la vivencia de la sexualidad, cuando no tenemos tanto acceso a nuestras sensaciones o cuando acceder al cuerpo se vuelve algo amenazante o difícil, cómo eso puede influir en el placer. Muchas veces se habla también de la sensación sentida, como para darle más foco a que esa sensación, a veces podemos tener como esto que se habla de caminar con la piedra en el zapato, o sea que a veces podemos tener una sensación, pero disociarnos o desconectarnos un poco de esa sensación. Entonces esta redundancia, ¿no?, de la sensación sentida tiene que ver con realmente estar en contacto con eso que nos está pasando a nivel corporal y la información que eso nos entrega. Y porque es importante todo esto, ¿no? Estas sensaciones y entrar en conexión con ellas y esta conciencia somática, porque en realidad, si pensamos en la sexualidad, el cuerpo es el territorio de la sexualidad y también la base de toda sensación y vivencia en general, pero por supuesto también sexual. Y la sexualidad es sentida, es en el cuerpo. De hecho, es muy natural y muy instintiva, muy corporal, si bien hay un montón de cosas luego, experiencias de vida, la cultura que influyen en cómo experimentamos eso que es tan corporal y tan natural. Y la sexualidad está muy vinculada al placer cuando la vivimos de manera satisfactoria, y eso lo sentimos en el cuerpo y a través o por medio del cuerpo. Entonces, el cuerpo es territorio de la sexualidad y que es imprescindible poder sentir nuestro cuerpo para acceder al placer. Y hay un concepto que ayuda a comprender esto desde mi punto de vista, que es la sensualidad, que es la base de la sexualidad. Y muchas veces, como que a nivel coloquial, cuando hablamos de sensualidad, no sé qué se les viene a la mente como primera cosa, pero a mí también se me viene a la mente esta idea de como una persona que es sensual, que provoca una reacción en el otro, atracción, deseo, como que fuese algo externo. La persona sensual provoca una sensación en un otro, pero esta definición de sensualidad es interesante porque en el fondo nos lleva hacia adentro, hacia nuestra sensación. La sensualidad tiene que ver con el placer, pero con el placer de los sentidos, desde esta definición que yo les quiero compartir. ¿Mm? Entonces, en la medida que yo tenga acceso a sentirme y a toda la posibilidad de los 5 sentidos, donde los placeres sensuales, que son de los sentidos, promueven los placeres sexuales,
ahí cuánto acceso tenga a esas sensaciones va a determinar, ¿no? Cuánto placer pueda sentir. Entonces les comparto esta definición que pone el foco en el interior. Entonces, ser sensual es permanecer en el estímulo, cualquier estímulo que sea, que nos dé una curiosidad. Entonces, es permanecer en el estímulo, sentirse atraído por su belleza y concentrarse, hay un tema de la atención ahí, en, en él, no por la información, sino por el placer que proporciona. ¿Mm? Y eso es en el fondo lo que muchas veces cuando viene alguien con alguna dificultad eh, sexual a la consulta, vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuánto acceso a la sensualidad hay en este sentido? A sentir el cuerpo, a poder a través de un estímulo sentirme y cuánto puedo mantener la atención en eso y en el foco de la sensación placentera que eso me entrega. Algo que me gustaría destacar también en relación a el cuerpo como territorio de sexualidad, porque muchas veces sentimos que tenemos que, más que, o sea, que tenemos que aparecer, o la apariencia, digamos, mostrarnos de cierta forma para ser sensuales o para sentirnos sensuales, ¿no? Y aquí esta mirada tiene que ver más bien em, con que independiente del cuerpo que tengamos, de cómo aparezca hacia los otros, tenemos todas las capacidades en ese cuerpo para poder sentir disfrute y placer. Entonces le leo en ese sentido esta cita. Una persona puede ser gruesa o delgada, alta o baja, tener más o menos pelo, diferentes formas corporales, ser joven, madura o anciana, y sin embargo, cualquiera tiene una capacidad sensitiva de placer que puede desarrollar mientras vive. Todo cuerpo es capaz de dar caricias, bienestar. Y a la inversa puede también sentir, recibir placer por todos sus sentidos, de nuevo ahí los sentidos, ¿no? La sensualidad, toda su piel, todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. ¿Mm? Por supuesto que hay un montón de temas con la propia autoimagen corporal que pueden afectar en cómo yo sienta mi cuerpo y cuánto acceso pueda tener al placer, ¿no? Pero independiente de eso que nos pase con nuestra autoimagen corporal, el cuerpo tiene todo para poder sentirse, para poder disfrutar. Y vamos a empezar por el comienzo, digo, eh, de por qué es tan importante hablar del cuerpo cuando estamos trabajando en sexualidad, ¿m? Más allá de todo lo que ya hemos dicho. Entonces estaba esta idea de Carr, ¿no? De pienso, luego existo, ¿no es cierto? Pero aquí hay un planteamiento un poco distinto, porque cuando llegamos al mundo no sabemos hablar, tenemos una etapa preverbal, ¿no es cierto? Y de a poco vamos adquiriendo el lenguaje, que es muy importante y nos atraviesa luego eh, toda nuestra experiencia y subjetividad. Pero esta es una invitación a pensar que cuando llegamos al mundo, ¿no? Sería un siento y luego existo. ¿Mm? Entonces, como plantean algunos autores, el sentido de la propia identidad es primero y principalmente un sentido corporal, vivenciado no a través del lenguaje, sino a través de las sensaciones y de los movimientos corporales. Y aquí además entramos en un territorio que siempre es vincular, porque el ser humano es de los mamíferos que menos puede sobrevivir sin la ayuda de otro, ¿no? Tenemos toda una etapa de exterogestación. O sea, no solamente estamos los 9 meses dentro, sino que necesitamos todos unos, por lo menos 9 meses más de desarrollo cerebral y de compañía de otros para poder sobrevivir. Y ahí hay toda una interacción corporal, de lectura a través del cuerpo, de qué necesitará este bebé en base a cómo se mueve, cómo llora, toda su gestualidad, lo no verbal, su cuerpo. ¿M? Y mamá, papá, figuras cuidadoras van a también desde el cuerpo tomar a ese bebé. ¿M? Entonces, las sensaciones primarias en el comienzo mismo de la vida son fisiológicas y táctiles. Y la modalidad primaria de comunicación entre el progenitor y el recién nacido inmediatamente después del nacimiento es
a través del tacto, con los estímulos visuales y auditivos. Entonces se va a dar toda una regulación, ¿no? Porque el bebé en ese momento no se puede autorregular y necesita de estos otros, de este ambiente, de este otro ser humano o seres humanos, para regular sus necesidades de todo tipo. Y esa regulación tiene que ver con la sexualidad. Desde que nacemos existe la sexualidad, que no es la sexualidad como la entendemos adulta, pero todas estas regulaciones a través del cuerpo tienen que ver con regulaciones sensoriales, sensuales, sexuales, eróticas, a través de los cuidados. ¿Mm? Y eso van a ir construyendo una experiencia de nuestro cuerpo, sentido, que es muy inconsciente porque todavía no hay lenguaje, ¿no? Ni memoria explícita, declarativa, que lo registre luego, pero está ahí con nosotros hasta hoy. Toda esa historia corporal. Entonces, en estos gestos corporales relacionales de quienes nos cuidaron cuando éramos bebés, están vinculados íntimamente los afectos, el cariño, el apego, la contención y el sostén. O el exceso o la ausencia de estos, ¿no? Cómo se le besa, acaricia, golpea o abandona a este bebé a nivel del cuerpo. ¿Mm? Em, entonces es interesante que empecemos a pensar la importancia del cuerpo, la memoria corporal y la construcción de nuestra sexualidad desde que estamos en gestación incluso. Incluso hay una autora, no voy a entrar por tiempo profundamente en esto, pero quien quiera investigar un poco más, ahí tiene el concepto, ¿no? Que es la imagen inconsciente del cuerpo, que plantea Dolto, ¿no? Que dice un poco de todo esto que estamos hablando, extraje una cita ahí eh, que plantea qué es esto de la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Es el conjunto de las primeras y numerosas impresiones grabadas en el psiquismo infantil por las sensaciones corporales que un bebé o incluso un feto experimenta en el contacto con su madre, en el contacto carnal, afectivo y simbólico con su madre. Son las sensaciones experimentadas y las imágenes que quedan impresas. Por supuesto que se llama imagen inconsciente del cuerpo, eh, porque no tenemos acceso consciente a ella desde el lenguaje y está ahí de manera implícita grabada en nuestra memoria somática. ¿Mm? Y muchas veces cuando trabajamos con sexualidad vamos a estar trabajando con todo esto. Y eso no lo vamos a poder trabajar ni acceder a ello a través de la narrativa ni de la terapia verbal. ¿Mm? Y a pesar de que esto se formó en la psique de un bebé, un niño pequeño, continúa estando activo durante toda nuestra vida. ¿Mm? Entonces, lo que nos pasa al encontrarnos sexualmente en la adultez con otras personas también tiene que ver con todo lo que nos pasó en nuestros primeros años de vida. Entonces se genera toda una memoria procedural implícita. Procedural es como todo lo que aprendemos de manera automática, más inconsciente, como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo, andar en bicicleta, que queda ahí, pueden pasar muchos años, luego me subo a la bicicleta y es como que eso estuviera ahí, ¿no? Eh, a la mano. Entonces este conocimiento implícito procedural de cómo estar con otros al final, de las relaciones interpersonales, que surgen en esta relación del bebé con sus cuidadores, sus padres, constituye el origen de la sexualidad. ¿Mm? Y de la relación, por supuesto, con nuestro cuerpo, con nuestra intimidad y con nuestra relación con otros cuerpos. Entonces ya desde que, como decíamos antes, desde que nace el bebé, se le enseña entonces sobre sexualidad. Pensamos a veces que la educación sexual comienza o de manera formal, no sé, cuando en los colegios o cuando hablamos de la sexualidad, pero en realidad estamos enseñando sobre sexualidad permanentemente como cuidadores, como padres. Em, y entonces desde que nace ese bebé y cómo lo tomamos o no, los contactos táctiles corporales van a estar enseñando de manera implícita sobre sexualidad, ¿m? De cómo estar con el otro y de cómo se dan estas interacciones corporales afectivas. ¿M? Y por supuesto, en todo esto de
de estos cuidados corporales afectivos se van a ir generando los estilos de apego en base a estas memorias también procedurales que generan expectativas y patrones en las relaciones. Entonces, en nuestra adultez, ¿qué sucede, no? Todos los comportamientos que se ponen en juego en nuestra experiencia sexual adulta, desde también en el cotidiano, la distancia física o proximidad que necesitamos con un otro para sentirnos en seguridad o en angustia. ¿Qué me pasa cuando estoy con otro, ¿no? ¿Cuáles son los límites de cercanía o lejanía que necesito para sentirme en seguridad? La cantidad de superficie corporal que está puesta en contacto para que yo me sienta en seguridad o en angustia, todas las expresiones no verbales, todo eso va a dar cuenta de la importancia de estas experiencias primeras en nuestra vida, en el seno de la relación con la figura de apego. Y en ese sentido, esta memoria inconsciente de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra infancia, va a emerger nuevamente en cada vínculo que se tiene con otro en la actualidad. Y esta memoria inconsciente tiene el poder de hacer coincidir las sensaciones experimentadas hoy, siendo adultos, con aquellas experimentadas hace tiempo en la aurora de nuestra vida. Qué interesante, ¿no? Porque a veces se dice, no podemos acceder a algunas cosas de nuestra historia porque no las recordamos. La memoria se dice que recién se instaura como la memoria declarativa desde los 2 años y medio. ¿Cuál es el recuerdo más temprano que tienen? Pero podemos acceder a esas memorias a través de este momento presente, de lo que nuestro cuerpo nos reporta y nos informa cuando estamos con un otro, en intimidad y en vulnerabilidad y en conexión. Y también con nuestra propia relación con nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Cuánto puedo o no sentir mi cuerpo, qué me pasa al entrar en contacto con las sensaciones corporales. Entonces, mi capacidad de percibir las sensaciones corporales, de captar las sensaciones placenteras, va a estar relacionado con la calidad de contacto corporal también, de mi historia, de mi infancia. Y la relación con mi propio cuerpo también, que al final la relación con el propio cuerpo en realidad siempre es un cuerpo relacional, porque nos construimos también nuestro sentido personal, interno, corporal, a partir de otros cuerpos que nos sostuvieron para que estuviéramos hoy aquí. Entonces, todo encuentro sexual y toda excitación va a generar algún estado de desequilibrio, porque va a haber algo de tensión, tensión sexual. Como la gente dice, como la ansiedad de tenerte en mis brazos o las mariposas en la guata, hay algo ahí que se activa. Tu sistema simpático ahí se activa. Y toda esa activación puede producir angustia dependiendo de cuál sea mi historia en relación a eso. ¿Mm? Y también la intimidad erótica puede ser es un espacio de vulnerabilidad, y el cómo yo me haya vinculado corporalmente desde mi historia infantil va a influir en cómo yo aprendí a manejar esa tensión que se genera al estar con otros. ¿Mm? Y también cómo se creó mi propia regulación emocional a partir de cómo me regularon en mi infancia. ¿Y qué es la regulación emocional? Es nuestra capacidad de mantener una organización en momentos de tensión. Y puede ser también tensión sexual. ¿Mm? Entonces la sexualidad va a buscar un encuentro con el propio cuerpo, con otros cuerpos, que no es solamente fisiológica, sino que es muy profunda e inconsciente, y va a movilizar todo esto, ¿no? No es solo una desnudez física, sino que es una desnudez mucho más profunda. Sumémosle a todo esto, ¿no? Podemos tener historia de apego seguro, historia de apego inseguro, evitativo, que hemos construido un apego más seguro, más inseguro, evitativo, ansioso, desorganizado, lo que sea. Pero aparte de nuestra historia de apego, también se suman las experiencias eh, de vida luego de esta construcción de nuestro estilo de apego, ¿no? Y en ese sentido, suelo mencionar, que yo me dedico mucho a esto, y siempre me parece importante mencionarlo, es que también las historias
de trauma van a estar alojadas en el cuerpo, van a influir cuánto pueda sentir o no mi cuerpo, también al encontrarme con otros sexualmente y conmigo mismo, conmigo misma. Y cuando hablo de trauma, no estoy hablando de ningún trauma en específico, sino que pueden ser incluso no el trauma de T grande o trauma de shock o situaciones puntuales como un abuso sexual o un accidente, sino que incluso estos microtraumas o traumas relacionales vinculares que van también alojándose en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, como dice Bessel van der Kolk, el trauma no está allá afuera, el trauma está inscrito en el cuerpo, en reacciones somáticas y emocionales que además son automáticas. O sea, miremos esto de la imagen inconsciente del cuerpo, toda esta memoria procedural implícita de nuestra historia, además las experiencias traumáticas que se almacenan en el cuerpo, o sea, hay un montón de cosas que es necesario trabajar desde el cuerpo y no solamente a través de la palabra. ¿Mm? Sobre todo cuando hay dificultades en la experiencia de la sexualidad, cuando nos consultan por alguna disfunción sexual o por alguna problemática sexual. Entonces el trauma es una reacción somática y tiene efectos físicos y está toda esta memoria corporal o memoria somática implícita cuando se generan experiencias traumáticas desde las neurociencias, eso está estudiado, que toda esa memoria no queda alojada de manera declarativa, sino que en el cuerpo. Pero no solamente nos vamos a enfocar en lo traumático, sino que trabajar con el cuerpo nos puede ayudar a elaborar lo traumático y también simplemente, si no hay historia de trauma, para potenciar el placer y disfrutar. El habitar más nuestro cuerpo nos va a ayudar a eso también. Entonces aquí unas imágenes de este como mapa corporal. Cada quien podría hacer su propio mapa corporal. Puede ser un mapa corporal erótico. ¿Qué zonas de mi cuerpo tienen más acceso a ser sentidas? ¿Cuáles están más presentes? ¿Cuáles están más adormecidas, congeladas, entumecidas? ¿Dónde tengo más hiposensibilidad? ¿Dónde tengo más hipersensibilidad? ¿Mm? Entonces, todas esas zonas, hay zonas que tienen más carga por nuestra historia y por eso pueden ser hipersensibles o tienen tanta carga que las hemos desconectado, por decir así, ¿no? Nos hemos disociado. O podemos tener toda una sensación corporal general más desconectada. Entonces aquí hay trabajos donde se puede incluso hacer una autosensibilización en todo el cuerpo y registrando cómo voy sintiendo cada parte de mi cuerpo. Y es como un semáforo, ¿no? Zonas más disponibles, más verdes, zonas de mayor alerta o dificultad, zonas más rojas y este medio amarillo, ¿no? Algo más neutro. Y cada cuerpo y cada mapa corporal va a ser diferente, ¿sí? En base a cada historia y cada quien. Este es un ejercicio también interesante a realizar con quienes nos consultan. Y también está esta otra imagen que no sé si la conocen, que es el homúnculo. No sé si han escuchado de eso. Que es como el mapa corporal que tiene el cerebro sobre nosotros en la corteza somatosensorial. Es como una oficina de neuronas para cada parte del cuerpo. Y venimos ya con una determinada cantidad de neuronas para distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de supervivencia, utilizamos más las manos, entonces por eso se ven más grandes ahí, porque hay más neuronas y hay más sensibilidad en las manos. Entonces parece medio deforme este cuerpo. Lo tiene que ver con dónde tenemos más capacidad de sentir, ¿ya? Y esto obviamente es generalizado en general para todos los seres humanos, la boca, por ejemplo, pero va a también verse afectado por nuestra historia. O sea, hay algo predeterminado, pero luego la experiencia de vida va a hacer que ciertas zonas, si son poco estimuladas, poco utilizadas, van a tener menos crecimiento a nivel de estas redes neuronales y por ende menos acceso a la sensación. Y otras zonas quizás, mientras más las utilicemos, más actividad realicemos con ellas, más desarrollo de neuronas tendrán, ¿no? Simplemente este dato como para decir, bueno, cómo será el de cada quien, ¿no? Como para ir pensando tanto en quienes acompañamos, pacientes que acompañamos con nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Y en realidad todo el cuerpo es una zona erógena eh, completo. Entonces, hay mucha historia en cada organismo, en cada cuerpo. Y esta es simplemente una frase que a mí me parece muy interesante, que habla sobre específicamente la musculatura.
pero podemos hablar, bueno, de todo, de la piel, pero los músculos también guardan mucha información de nuestra historia. Entonces, como dice la cita, el modo de comportarse de los músculos, de atraparnos o de liberarnos, ¿no? Cuán relajados o tensos están, de apretarnos o de soltarnos en exceso. Las historias que los músculos escriben en los huesos dan cuenta de la vitalidad y de los repertorios corporales de cada persona. Las tensiones y las lasitudes, hasta encontrar el modo apropiado, hablan de las dificultades de entendernos con algunas partes del cuerpo, de conocerlas, de comprenderlas y manejarlas. Entonces, cuando llegue cualquier persona con alguna dificultad sexual, vamos a ir investigando este mapa corporal erótico, cuán presentes están distintas partes del cuerpo, la capacidad de conexión y conciencia sensorial, corporal, la sensualidad en base a cómo la definíamos al principio. Entonces, yendo ya a los abordajes psicocorporales y la sexualidad, con todo lo que hemos hablado, hay quienes quizás ya conocen esta metáfora, a mí me gusta la metáfora de interruptor. Eh, es como todo o nada de alguna forma, que muchas veces cuando apagamos la luz, apago la luz acá en la habitación, salvo que tenga un dimmer, apago la luz y se apaga la luz en toda la habitación. Con esto, ¿qué quiero decir? Si la prendo también se prende en toda la habitación y puedo ver las distintas partes de la habitación. Entonces, tanto las sensaciones placenteras como displacenteras necesitamos tener acceso a eso. Para vivir nuestra sexualidad de manera satisfactoria, no solo necesito tener acceso a lo placentero, sino que también a lo displacentero. Capacidad de sentir lo que sea y poder sostenerlo. ¿Mm? Y muchas veces cuando digo no quiero sentir lo desagradable y me empiezo a desconectar de eso, empiezo a perder también capacidad de sentir lo placentero, ¿no? Entonces apago la luz, no solo se va lo displacentero, también se va lo placentero. Entonces, mientras más capacidad tengo para sentir lo difícil, mayor capacidad voy a tener también para sentir lo agradable y lo placentero. Entonces está este vasito de camping como una metáfora de que estos vasitos de camping que se pueden cerrar para transportarlos, ¿no? Y que tienen distintos niveles. Entonces es como si nuestro cuerpo fuera un contenedor que tiene todas estas memorias que ya decíamos, toda esta historia, pero también un contenedor de sostener lo que sentimos como un recurso. Y si ese contenedor es más grande y lo vamos haciendo más grande con capacidad de sentirnos, voy a tolerar mayor capacidad de sensación sin que se desborde. O sea, si el vasito es más chiquitito, va a caber menos agua. Siento mucho, se va a salir. Si se sale, o me abrumo y me desbordo y es demasiado para mí lo que siento, o lo dejo de sentir porque se sale y lo disocio. Entonces el trabajo en sexualidad con los abordajes psicocorporales va a ser ampliar ese vasito y encender el interruptor para poder fomentar la presencia en el sentir con seguridad. Porque a veces hay gente que siente mucho, pero siente muchas angustias, sensaciones difíciles. Es complejo habitar el cuerpo. Entonces necesitamos dar recursos para que esa persona pueda sentir en seguridad su cuerpo, porque si no se va a disociar. Y tanto la disociación como el exceso de sentir angustioso va a dificultar la respuesta sexual y la capacidad de sentir placer. ¿Mm? Entonces, con esto vamos a ir trabajando nuestra capacidad de sentir la actividad de nuestro yo interior, de lo que sucede en el contenido dentro de nuestra piel, ¿no? Que es contrario a la disociación. Entonces, lo que vamos a ir trabajando va a ser no solamente fomentar el aumento de la capacidad con las sensaciones placenteras, como decíamos, que uno puede pensar es lógico, disfrutar de la sexualidad, sino que también el poder sentir lo difícil desde un lugar recursante y estable. ¿Mm? Entonces, es muy importante, ya se ha hablado, por ejemplo, con el tema del trauma, está más que investigado que es importante trabajar con el cuerpo, eh, por todo esto de la memoria corporal implícita, que la palabra no basta para integrar esas experiencias. Em, pero no solamente en el trauma, cuando trabajamos con sexualidad, también es muy importante, y sobre todo cuando hay dificultades en la sexualidad, tenemos, quizás toda una historia vincular para atrás que muchas veces no se va a poder decir en palabras.
Entonces, la importancia de trabajar con el cuerpo, de ir más allá de lo verbal y hacer prácticas corporizadas o abordajes corporales que no necesariamente es igual a mover el cuerpo. Puede que sí movamos el cuerpo, pero a veces el trabajo de los abordajes corporales es un trabajo atencional, es llevar la atención a las sensaciones corporales, a la sensación sentida en el momento presente mientras estamos conversando de algo. ¿Mm? O es observar la gestualidad o las expresiones no verbales mientras la persona nos está contando algo que también nos están diciendo y podemos hacer un reflejo a la persona de que mientras nos estaba hablando de tal cosa, pasó tal otra en su cuerpo. ¿No? Em, y bueno, hay técnicas que son las que más conocidas tradicionalmente, ¿no? Que son estas de arriba abajo, que tiene que ver con el top-down que se le llama, estas técnicas más cognitivas y verbales, como son las interpretaciones, las reflexiones, lo que estamos haciendo ahora, las afirmaciones o visualizaciones intencionadas, manejo conductual. Y está todo este otro enfoque, ¿no? Que es técnicas de abajo arriba. Desde el cuerpo entramos a comprender cosas que podemos luego verbalizar y poner en palabras. ¿Mm? Y eso tiene que ver con trabajar desde el cuerpo para modificar nuestro sistema nervioso, modificar el cerebro y áreas eh, subcorticales inferiores que escapan en nuestra percepción y control consciente, ¿m? Como la amígdala, la ínsula, que es la sede de la interocepción es nuestra capacidad de sentirnos de lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo. ¿M? Y eso pueden ser, no sé, técnicas de conciencia sensorial, técnicas de respiración, trabajo con las posturas, ciertas visualizaciones o meditaciones más enfocadas en el sentir, llevar la atención al cuerpo, técnicas basadas en movimiento. No vamos a ahondar en todo ello porque son muchas las posibilidades, ¿no? Esta es una introducción general. Entonces, una frase que a mí me gusta, una cita que habla un poco en resumen de lo que mencionamos al principio y de por qué la importancia entonces de los abordajes psicocorporales, sobre todo en sexualidad, que es la que está ahí, que dice: nuestra primera experiencia como niños es física. Lo primero que aprendemos a tener en cuenta es nuestro cuerpo. Las primeras estrategias que utilizamos para modular la atención son corporales. Y nuestra primera recuperación también tiene que darse en el cuerpo. ¿Y qué podemos recuperar en el cuerpo? La sensación, la respiración y el movimiento. Entonces, importante. Lo primero es conectar con el cuerpo y habitarlo más allá de la actividad sexual, porque si en el cotidiano estamos en desconexión con el cuerpo, eh, va a ser más difícil luego en la actividad sexual poder bajar al cuerpo. Mucha gente a veces cuenta en la consulta, no hay dificultades para la conexión con el deseo, con la excitación, y sobre todo con el deseo sexual, es que tuvieron un día muy ajetreado, muy hacia afuera, mucha actividad, y que luego llegan al encuentro sexual, cuando llegan a su casa en la noche, a la posibilidad del encuentro sexual, por ejemplo, ¿no? Con la pareja, eh, y es como que hay que hacer todo un proceso para bajar al cuerpo, ¿no? O para regular el sistema nervioso. ¿No? Entonces, ¿cuánto habitamos nuestro cuerpo también en el cotidiano más allá de la actividad sexual? ¿No? Y además, algo muy importante, que el placer sexual va a venir después y no antes de que nos hayamos aprendido a sentir en comodidad y a salvo y en seguridad en el propio cuerpo y en el contacto no sexual. Ujú. Entonces, muchas veces hay que empezar primero el trabajo por ahí, antes de ir directamente a la sexualidad. Entonces, la sensación de seguridad, de conexión, de presencia corporal y de la capacidad de autorregulación son necesarias para el placer. ¿Mm? Y ahí podemos hacer sensibilización corporal, tanto con la pareja, con un otro, autosensibilización o desensibilización, cuando hemos acoplado el contacto corporal, la intimidad, con experiencias o memorias difíciles. Y hay un montón de técnicas ahí que ya veremos para quien se sume al diplomado. ¿M? Eh, entonces, siempre yo hablo de los placeres vitales,
para trabajar primero la capacidad de estar en los placeres cotidianos, vitales, para trabajar también el ingreso al placer sexual. Como decíamos, los placeres sensuales son un estímulo para los placeres sexuales. Primero tenemos que poder habitar, disfrutar de un tecito, del viento en la cara, del sol en la piel, de estar en el cuerpo. Y bueno, solo para mencionar, tampoco nos vamos a meter tan a fondo, pero hay muchas maneras de trabajar esto, ¿no? Porque hemos hablado ahora de los 5 sentidos, pero en realidad tenemos 8. Hay quienes plantean que tenemos 8 sistemas sensoriales. Donde dice exterocepción, esos serían justamente los 5 sentidos que nos informan, como desde el exterior, nos informan del mundo. Y tenemos nuestros sensores, la nariz, los ojos, la oreja, la piel, ¿no? La lengua, la boca, para captar ese mundo exterior, estos 5 sentidos. Pero también tenemos la interocepción, que es como el cuerpo, esta capacidad donde el cuerpo detecta su propia condición, desde lo que recoge de su mundo interno, de las sensaciones internas del cuerpo. Que sería eso, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, la sensación de la temperatura, calor y frío, si tengo hambre o sed, si tengo algún dolor o una incomodidad o comodidad, la excitación sexual, todo eso también proviene desde dentro del cuerpo y nos da información. ¿Mm? Y la capacidad interoceptiva tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. ¿Mm? Y con la capacidad de tomar buenas decisiones. Es como eso decir de guata, como decimos en Chile, que es como desde el estómago, no sé, hay personas de Argentina, México, así que eh, explico el chilenismo ahí. O esto como de la intuición, tiene que ver con la interocepción. Imagínense cómo puedo consentir, me gusta esto, no me gusta, mis preferencias, cuáles son mis necesidades si no tengo esta conexión desarrollada con el interior de mi cuerpo. ¿Mm? Y bueno, también tenemos la propiocepción, que tiene que ver con poder localizar cada parte del cuerpo en el espacio. ¿Mm? En el sentido interno que nos dice dónde está cada parte del cuerpo sin que tengamos que mirarla. Sabemos dónde están sin mirarla. ¿Mm? Y cómo se relaciona nuestro cuerpo y estas partes del cuerpo con el entorno. Y el sistema vestibular, que tiene que ver con el sentido del movimiento y el equilibrio. ¿Ya? Así que se puede trabajar con todo eso a través de la sensopercepción, que es una técnica de trabajo corporal consciente que puede llevarse a cualquier abordaje específico corporal y que, como hemos visto hasta ahora, tiene esta intención de registrar los diversos estímulos, sensaciones y percepciones, ¿no? Aumentar esta conciencia somática. Entonces, a modo de resumen, habitar nuestro cuerpo y sus sensaciones es imprescindible para poder disfrutar de nuestra sexualidad, tanto las difíciles como las placenteras. ¿Mm? Y al tener mayor capacidad, vayan registrando las preguntas porque vamos a dar espacio después. Ya yo sé que hay unas manitos por ahí, anótenlas o regístrenlas internamente, después vamos a conversar. Y entonces, al tener mayor capacidad para sentir nuestras sensaciones y una mayor conciencia corporal, también va a aumentar nuestra capacidad para la conexión con sensaciones placenteras. ¿Mm? Pero interesante aquí, me imagino que hay varias colegas. Entonces, es interesante y preguntarnos como si acompañamos a otras personas en el trabajo, cualquier tipo de trabajo psicológico, sobre todo con la sexualidad, y vamos a trabajar con el cuerpo, es importante que transitemos nuestro propio trabajo con el cuerpo, nuestro habitarnos, ¿no? Entonces ahí la pregunta para cada quien, ¿cómo habito mi cuerpo? ¿Cuánto lo habito? ¿Cuán seguro, segura me siento en mi cuerpo? Y para eso vamos a hacer la exploración práctica ahora, quien quiera, ya. eh, y aquí no hay nada que se tenga que sentir, es solo curiosidad, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con algún objeto, así que les invito a agarrar cualquier objeto, no importa cuál, que tengan a su alrededor,
Y si es que les parece bien y pueden, lo ideal es que estén en comodidad lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, si pueden como apoyarse, ya sea como reclinarse y apoyar su cabeza quizás con algún cojín o hundirte un poco en la silla para apoyarte o en el muro. Y quizás un cojincito, si es posible, tienes por ahí en tu regazo, donde vamos a apoyar las manos y ese objeto que cada quien eh, elija. Puede ser cualquier objeto. No nos compliquemos, algo sencillo. Así que les doy un segundito para que encuentren ahí algún objeto quien quiera realizar esta práctica. Y si pensamos en el placer, podríamos decir que tiene tres componentes. Uno sería el estímulo, este objeto en este caso, ¿no? Como sea que sea ese estímulo. El significado o el contexto, el significado que le damos a ese objeto, pero principalmente también la atención. ¿Dónde y cómo decido poner el foco de atención? Si estoy tocando ese objeto y sintiendo ese objeto, pero mi atención está en otro lado, va a influir muchísimo, aunque ese estímulo u objeto, lo que sea increíble, ¿no? Si mi atención no está allí, por las razones que sean, no basta solamente con el estímulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio solamente para centrarnos en la sensación corporal y puede que nos distraigamos, que la atención se vaya para otros lados y está perfecto, solo eso nos va a dar información. Bien, ¿estamos ok con el objeto? ¿Sí? Ya, estoy viendo algunas caritas para... Ok, entonces. Bien, ay, mostraron ahí el Mariu, veo un guaterito, qué rico, una bolsa de agua caliente, que acá está haciendo frío. Bueno, y si está en el sur de Chile, más todavía. Ya, entonces, bien, te invito a ponerte así en comodidad, si quieres puedes apoyarte, mm, eh, sentir tu cuerpo sostenido, ¿ya? En el respaldo. Quizás viendo tu cabeza y tus manos en este cojín en tu regazo. Si no tienes cojín, bueno, tus manos ahí en tu regazo y con este objeto que elegiste. Em, y la práctica que vamos a hacer es sobre entrar en conexión con las sensaciones, ¿no? En tu cuerpo. No hay que hacer ningún esfuerzo y nos vamos a enfocar en sentir nuestras manos. En general, nuestras manos están muy acostumbradas a trabajar, a dar, a hacer para otros o en beneficio de otros. Y hoy día vamos a revertir un poco eso. La invitación es que tus manos tengan la oportunidad de bajar un poco el ritmo y hacer simplemente para la búsqueda de el disfrute. ¿Mm? Entonces te invito a que tomes ese objeto y lo lleves a tus manos. Y si quieres puedes tomar tu momento para mirar este objeto que elegiste. Y quizás notes que lo primero que haces es darle a este objeto un nombre o un propósito o quizás un significado. ¿De dónde vino este objeto? Una historia significativa para ti en relación a ese objeto. Puedes notar aquello y te invito ahora a dejar eso a un lado, todo ese sentido, propósito, nombre, y vamos a ir a otro nivel de percepción de este objeto. Vamos a tomar información de este objeto, pero información táctil. Entonces, con tus manos, te invito a empezar a sentir esa información táctil. Eso sería, por ejemplo, notar la temperatura del objeto. ¿Se siente más caluroso que la temperatura de tu piel o se siente más frío?
Puedes notar también el peso de ese objeto y cómo se siente el peso de este objeto en tus manos. Puedes notar la forma, si tiene bordes, si es plano, si es redondo, cómo es la forma a través de tus manos. Y si quieres puedes también notar la textura de ese objeto. Se siente suave, rugoso, irregular. Y te invito a usar como quieras tus manos para explorar y tomar esa información de este objeto, de cómo se siente en tu mano o en tus manos. Y desde aquí te invito a otra exploración que sería sentir la sensación en tu piel mientras mueves tu mano sobre este objeto. Dejando a tus manos ser curiosas y explorar. Entonces, por ejemplo, puedes dejar el objeto descansando en una mano y manteniendo esa mano en quietud mientras la otra mano se mueve por el objeto, notando sensaciones en diferentes partes de tu mano. O quizás puedes también dejar una mano descansando en tu regazo, en el cojín, y con la otra mano mover el objeto sobre la mano que está en quietud descansando en el regazo, en el cojín. Y te invito a notar qué notas cuando llevas el foco de tu atención hacia las sensaciones en tu piel, explorando las sensaciones en tu piel, usando este objeto para quizás sentir más de ti mismo, de ti misma. Y puedes sentir cualquier impulso respecto a cómo quieres tocar este objeto. Te invito a seguirlo y a seguir aquello que quizás se sienta agradable respecto a este objeto o incluso quizás placentero. Y entonces puedes ir jugando con cuán fuerte tocas o agarras este objeto, qué partes del objeto tocas, qué partes del objeto permitas que toquen tu mano. Y quizás puedas notar cómo los distintos estímulos que vas haciendo, jugando, cambian tu experiencia. Y si tu mente se distrae, te invito a traer tu atención hacia tus manos otra vez. Mientras sigues explorando este objeto, te invito a disminuir la velocidad de tu movimiento a la mitad. Entonces, cualquiera sea la velocidad en la que te estás moviendo, disminúyala a la mitad. Quizás puedes notar si algo cambia o qué cambia cuando bajas la velocidad a la mitad, que cambian tus sensaciones.
Y puedes notar en esta exploración que quizás algunos estímulos son más placenteros y otros no tanto, y puedes ir eligiendo qué manera se siente más agradable para ti. ¿Y qué sucede si quieres también? Si, por ejemplo, estás con los ojos abiertos, los cierras, o si estás con los ojos cerrados, los abres, y simplemente notar cómo eso hace que quizás tu experiencia cambie. Y unos instantes más para ir explorando e irte acercando a tu ritmo a pausar ese movimiento. Si quieres, puedes permanecer con las manos en quietud con el objeto o dejar el objeto a un costado. Para traer la atención hacia tus manos, notando cómo se siente en este momento después de esta exploración. Y quizás notando cualquier otra sensación que también esté presente en el resto de tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Entonces puedes autorregistrar cualquiera que sea esta sensación o sensaciones en tus manos, en tu cuerpo, en tu estado interno. Puedes hacer una nota para ti o anotar alguna reflexión, lo que quieras. Y ahora vamos a, quien quiera, dar un espacio para quien quiera seguir registrando lo hace, mientras tanto yo voy explicando lo que viene ahora, ¿no? Entonces, pueden compartir en el chat para que podamos, no vamos a alcanzar a leerlo todo quizás, pero quien quiera pueda leer y compartir en el chat eh, qué le pareció, algo que le haya llamado la atención, con qué sensación se quedan tras esta exploración, qué registro aparece, qué reflexiones aparecen, y también dejar la apertura a cualquier pregunta, reflexión en torno a lo que estábamos conversando antes a nivel teórico. Entonces, enfóquenlo como quieran, tanto desde la parte experiencial como más reflexiva y teórica. Y aquí tienen de nuevo estos códigos para quien quiera conocer un poco más sobre el programa del diplomado. Ahí van directamente a la página si escanean ese código para ver los contenidos del diplomado, si alguien está con interés. Y ahí también están mis datos, si alguien quiere también ponerse en contacto conmigo, el código ahí de mi Instagram también, mi página web, mi mail, por cualquier cosa. ¿Mm? Voy a empezar a mirar el chat por si alguien quiere empezar Dos, a compartir. ¿Sí? docente, hay dos manitos levantadas. ¿Quiere Sí. contestarlas? Ya. Sí, al Jennifer, tiro voy a te dar doy. pie, pero también me encantaría que quien quiera compartir algo del ejercicio por el chat sería genial, ¿no? Y mientras tanto, feliz de escuchar a Jennifer. Gracias. Ya, entonces le doy el pase. Sí, 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 Ruth, gracias. Jennifer. Hola, profe. Buenas Hola. noches. Ay, te silenciaste, Jennifer. Ahora, Ahora sí, ahora no. Va y viene. Está muteado, el micrófono se silenció. Tienes que desilenciarlo. O Ruth, no sé si la puedes ayudar a Jennifer. Y si no, mientras ahora, podemos ir con la... ¿me Ahora, a ver, escuchas? sí. Ahora te ¿Sí? escucho, sí. Sí. Ok, perfecto.
Profe, muy bonito, de verdad, su ponencia. Le agradezco muchísimo por compartir su conocimiento. Gracias. Soy profesora, ¿sí? Em, de estudiantes, de adolescentes, con sala con estudiantes inclusivos. Tengo dos estudiantes mm, que tienen diagnóstico TEA. Una de ellas es una niña de 16 años, nivel de apoyo 2, ¿sí? Y ahí está mi Ujú. pregunta. ¿Cómo me puedes aconsejar de hablar la sexualidad en la parte cuando estabas comentándonos de el reconocer lo que es la parte sensorial de nuestro cuerpo cuando ellos, sobre todo la niña, tiene nivel de apoyo 2, pero ya tiene la curiosidad de, de poder estar más cerca de un niño, de tener ese contacto físico? ¿Cómo yo puedo educar a esta niña eh, a nivel de sexualidad? Bueno, creo que es una pregunta que quizás yo, en realidad en general, como para las preguntas, creo que es mejor hacer preguntas también más amplias y no de casos específicos, porque eso nos haría quedarnos mucho tiempo en eso y habría que quizás preguntar más cosas, pero por supuesto que aquí estamos hablando de educación sexual en general y de cómo incluirla en las escuelas y en los colegios, que eso es toda una temática y no sé cómo sea en tu país y cómo esté eso incluso legislado dentro del Ministerio de Educación, por ejemplo, y también después las particularidades de cada persona y sus necesidades, por ejemplo, el del diagnóstico eh, en el fondo del espectro autista, eso entendí bien, ¿no es cierto? Y finalmente también la relación con el cuerpo en personas dentro del espectro autista. Hay un trabajo que también es muy particular, porque a veces hay mucha hipersensibilidad, ¿no? Y de alguna manera creo que esta pregunta no sé cómo abordarla, porque siento que es como en relación a lo que estamos hablando hoy en la clase, porque estamos hablando de abordajes psicocorporales en relación a la sexualidad, ¿no? Y ahí quizás lo más importante sería trabajar con la conexión con el cuerpo, con esta quizás hiper o hiposensibilidad, dependiendo de cómo vivencia la persona su cuerpo. Entonces, como que ahí tendría que preguntarte mucho más para poder responder esa pregunta. ¿Mm? Entonces, más bien te diría que si quieres me escribes por interno y la desarrollamos más y damos pie quizás a preguntas un poco más generales. Sí, lo siento, pero eh, creo que no puedo generalizar respuestas en relación a tu pregunta. Y bueno, aquí hay quien está hablando en el chat que estoy viendo, que es terapeuta ocupacional, especialista en sexualidad y trabaja con personas neurodiversas y también dentro del espectro. Y lo mejor es ser lo más concreta posible, estrategia de integración sensorial con terapia ocupacional y role-playing. Muchas gracias ahí por tu aporte. Yo creo que hay personas que tienen más expertise en acompañar en esa línea. ¿Damos pie a más preguntas? Ya. Natalia. Hola, Hola Natalia. Natalia se escucha. mi pregunta es que, o sea, yo encuentro que todo lo hablado acá en el seminario fue súper valioso y me hizo mucho sentido. Eh, pero me perdí un poco en la primera parte porque cuando mencionaron, o sea, cuando se mencionó en verdad, de que uno no tiene un cuerpo, sino que uno es su cuerpo. Ahí eso como que me causa un poco de resistencia, por así decirlo, porque, o sea, no sé para qué puede servirle a un paciente como eh, identificarse más con su cuerpo que con su ser como tal, como su espíritu, por así decirlo.
Por ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo le puede servir a alguien como identificarse con su cuerpo? ¿Para qué? Ok, gracias por tu pregunta. Eh, en realidad, esta es una propuesta y en general tendemos a identificarnos poco con el cuerpo. Entonces la invitación desde nuestra cultura que habita poco el cuerpo y a veces mucho más la reflexión y la cabeza, es una invitación a decir, oye, aquí está el cuerpo. Y como decía, esta unidad sí que soma, no se trata de somos solo un cuerpo terrenal que no puede tener quizás una conexión con lo espiritual, o incluso el cuerpo puede ser una vía para lo espiritual. Por ejemplo, desde el Tantra se trabaja mucho también con el cuerpo y con los sentidos, incluso con la sexualidad, para tener una experiencia espiritual. Entonces, yo no le voy a imponer al paciente cómo tiene que vivir su cuerpo, tampoco le voy a decir esta frase, estamos aquí Mm. teorizando y la idea es que en el fondo la persona pueda habitar su cuerpo como una parte integral de quien es, sin excluir. Entonces no vamos a hacer este juego de antes era la mente y entonces ahora es el cuerpo y lo otro queda de lado, sino que estamos tratando de tener una visión más integral de lo que somos y eso incluye nuestro cuerpo. ¿Mm? Y en general como cultura tendemos a decir como aquí tengo un cuerpo o hago tal cosa con mi cuerpo, más que habitarlo. Y desde ese lugar estaba la invitación de esa frase, pero en ningún sentido de imponer un significado a otra persona, en ningún contexto terapéutico de cualquier tipo, creo que eso sería adecuado, y más bien es como para sumar una parte que suele ser la excluida muchas veces. Incluso como terapeutas, dentro de la historia de la psicología, bueno, el cuerpo se ha ido cada vez más incorporando, pero en durante mucho tiempo ciertos enfoques lo dejan bastante de lado. Entonces tiene que ver con que cuando trabajamos con sexualidad es importante que el cuerpo tenga un lugar. Y de hecho, quienes saben un poco más o hicieron el diplomado más inicial, que ahora viene el avanzado de sexología, eh, se habla de la técnica de focalización sensorial para trabajar disfunciones sexuales o dificultades sexuales y eso es puro cuerpo en el fondo. Parece algo muy conductual, ¿no? Ejercicios de contacto corporal, pero tiene toda una base de trabajo mucho más profundo si lo miramos desde este enfoque de la memoria implícita, procedural, del trabajo con la memoria, eh, la memoria corporal somática más inconsciente. ¿Mm? Entonces, no sé si ahí te queda un poco más clara la propuesta y puedes Sí, estar me queda también mucho más en claro. desacuerdo con ella. Está No, perfecto. sí, sí me queda mucho más claro, pero, o sea, me llamó un poco la atención precisamente por algo que está mencionado en el chat ahora respecto de esta pregunta que hice, porque aquí, por ejemplo, Tania Mercado comenta Ya. que si hay conocimiento sobre trauma, es necesario poder hacernos conscientes de la corporalidad, de integrarla y de no desintegrarla. Y claro, o sea, entiendo, pero una parte de mí, o sea, yo nunca he tenido un trauma así como complejo ni nada por el estilo. Por eso yo hablo muy desde el desconocimiento. Eh, pero pienso que tal vez quizás podría ser como contraproducente o como hacer el proceso más largo, no sé, se me ocurre, por el tema de como eh, estar todo el tiempo enfocados en el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que estamos todo el tiempo en el cuerpo, entonces tampoco se trata, a ver, cuando hagamos trabajo corporal vamos a estar dosificando cuánta capacidad tiene esa persona para estar en el cuerpo y no nos vamos a pasar ni para un lado ni para el otro, vamos a estar tratando de escuchar. eh, Es como cuando da uno un remedio, uno lo dosifica, no porque te tomes toda la caja ahora te va a hacer mejor, todo lo contrario, te puedes intoxicar. Y según la persona, se irá dosificando cuánta capacidad para entrar en contacto con el cuerpo tiene esa persona y necesita desarrollar. Y a veces también está bueno no estar todo el rato en el cuerpo, en la tensión en el cuerpo. Si en el cuerpo estamos todo el tiempo, mm, estamos todo el tiempo en el cuerpo. El tema es qué pasa con nuestro foco atencional. Bien, vamos a dar Perfecto. espacio a una más, Ahora sí me a queda una mucho más. más claro. Muchas gracias. De nada. Estamos ya casi en la hora, creo, así que hay personas que están esperando también el sorteo, entonces no sé si nos alcanza para una más, porque em, Eh, yo estamos creo en la que que sí. más.
Ya, una Sí, cortita. una cortita, yo diría, pero sí, sí se puede. Ya, Dale, Carla. Después de Carla, lo lamento, nadie más. ok. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Carla. Ok, mi pregunta iba dirigida a que lo que explicó al principio, ¿no? Que el placer sexual viene después y no antes, o sea, cuando la persona se siente a salvo con su propio cuerpo. O sea, mi pregunta iría dirigida como como psicólogos, cómo orientar o alguna estrategia o alguna recomendación de cómo acompañar a ese paciente a sentirse a salvo con su propio cuerpo. Es una pregunta gigante. Sí. Que yo que trabajo harto con trauma sexual, a veces estamos 8 horas en un curso trabajando sobre eso. Y al final podría decir que lo más importante, voy a dar solamente un ejemplo que es el que se me ocurre ahora porque podría, no es una pregunta tan chiquitita en realidad, pero eh, se habla mucho de recursar, que es decir, buscar cosas que regulen mi sistema nervioso o hagan que yo me pueda sentir en seguridad. ¿Mm? Y antes de meternos en lo traumático, lo doloroso, lo primero es poder entrar en contacto con el cuerpo estando en seguridad. Y una vez que yo pueda sentir que puedo estar en el cuerpo y tener relativa seguridad, puedo entonces ir hacia zonas que son un poco más complejas. Entonces, recursar puede ser como incluso, no sé, una persona que tú sientas que te da apoyo o que te da seguridad en momentos de tensión o en el cotidiano, o tu mascota, y llevar eso, por ejemplo, al cuerpo. Ahora, en este momento, cuando piensas en esa persona, o cuando piensas en tu mascota, o incluso si tienes a tu mascota en tu regazo y está contigo ahí, ¿qué va pasando en tu cuerpo? Entonces, una manera de entrar en el cuerpo que es desde un lugar recursante, donde pueden aparecer ciertas sensaciones difíciles, pero las podemos ir trabajando de una manera más gentil a partir de aspectos que son menos amenazantes. Eso podría decir como muy a grandes rasgos, pero es una pregunta para todo un curso. Gracias igual por eso. Bueno, hay un montón de comentarios en el chat, se los agradezco, espero que los hayan podido leer eh, ustedes, entre ustedes. Yo estoy tratando de leer algunos solamente para poder recibirlos. Espero que el ejercicio les haya sido interesante y esto se puede hacer con un objeto, luego con las manos sin objeto, luego con las manos en otras partes del cuerpo. Siempre empezar con un objeto, por ejemplo, es más recursante porque a veces para una persona ir directo al cuerpo, mano con mano, por ejemplo, puede ser desafiante y un objeto nos ayuda a sentir que estamos tocando otra cosa. Por eso empezamos con notar el objeto y luego empezamos a decir, bueno, ¿qué siente mi piel? En realidad, cuando tocamos el objeto, siempre estamos sintiendo nuestro cuerpo a través de ese objeto. ¿Mm? Entonces, ahí es otra manera de ir entrando al cuerpo de forma segura, desde cosas como más externas hacia cada vez más interno, desde la periferia hacia zonas eh, más céntricas también del cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, docente, por el seminario que nos dio. Muchos tienen mucho agradecimiento en el chat, entonces ahí puede ver. Gracias. Igualmente, a las personas que asistieron al seminario, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Igualmente, si algunos quedaron con preguntas, tienen la opción de el, el diplomado, si no me equivoco, para que no se me olvide, que viene un diplomado, entonces ahí pueden estar con preguntar más a la docente. Igualmente, si en el futuro hay clases, hay cursos también.